un programa que hacemos todos los viernes con el equipo de la Alianza, que son distintas organizaciones sin fines de lucro de la región iberoamericana, desde España hasta Guatemala y México, pasando por todo el sur, obviamente, de Sudamérica. Así que bueno, hoy tenemos un programa muy especial, un programa que en lo personal me emociona y me excita tener. Siempre quise tener este tipo de debate económico que no se puede tener en general con economistas tradicionales. No les gusta hablar de deflación, no les gusta hablar de una hipótesis donde hubiese una situación deflacionaria que siempre está mal vista por los libros de todos los economistas y todas las escuelas. Entonces, la verdad que es un tema que a mí me apasiona. Creo que Bitcoin es una herramienta nueva que trae un escenario nuevo que exige y permite volver a reflexionar sobre esta realidad, sobre esta hipótesis económica, que probablemente, y pido disculpas por los ruidos que van a escuchar, porque están en casa haciendo justo ahora, hace 15 minutos arrancaron. Pero bueno, sí, soy para no aguantarlo. Está bien, igual se escucha perfecto. No podía irme a otro lado, no me deja el COVID salir a un barcito a tener esta misma entrevista, pido disculpas. Así que bueno, creo que es un tema que vale la pena que se debata. Creo que está bueno que lo empecemos debatiendo en un ámbito quizás de amigos, de gente cripto que realmente entiende el qué y el porqué de la tecnología, hacia dónde va, lo que permite, cuán diferente es, sin prejuzgar y sin preconceptos tal vez sobre, no, esto es imposible, o esto es inviable, o esto es utópico. O sea, nosotros ya hemos atravesado esta situación del es solo utopía. Entonces me gustaría que reflexionemos de ese lado, desde el lado de no es una utopía, es una realidad posible, ¿sí? Y si fuera una realidad posible, entonces, ¿cómo es esa realidad? ¿Es viable? ¿Es piola? ¿No es piola? ¿Por dónde va? Así que bueno, este es un poco el programa de hoy, un debate abierto, franco, sincero, con cuestionamientos. No espero que todos digan sí, todos vamos hacia la deflación y es una cosa buena. Así que nada, voy a tirar esta piedra. La primera piedra quizás ¿es viable una deflación como un sistema económico global? Y no sé si sistema económico es la palabra correcta, pero ¿es viable tener un modelo económico basado en deflación? ¿Quién quiere hablar? Empieza ahí Marcelito, que levantó la mano. Y yo, primero, esto se supone que es un debate, pero yo a estos tipos los conozco, los estoy señalando, los veo. No creo que haya acá mucha discusión, ¿no? Creo que estamos igual todos yo de peleo acuerdo. con todos iguales. Vos sos el contra acá, está bien, ok. Está bien. El tema es así. Vos preguntabas si es posible, si es viable. Sí, sabemos que sí, porque tenemos evidencia histórica. No solo es posible, sino que es deseable, ¿sí? Es la forma en que nos desarrollamos. La revolución industrial en realidad se dio en un contexto, allí donde se dio, en un contexto deflacionario. O sea, la deflación es sinónimo de progreso, es otra forma de referirse a lo mismo, ¿sí? Es decir, hay que lograr que la gente crea cosas incoherentes entre sí para convencerla de que la deflación es algo malo, ¿sí? No sé si se escucha bien lo que estoy diciendo. Es decir, sí, sabemos que la deflación es algo bueno porque la gente prefiere precios más bajos, ¿sí? Cuando hay ofertas, la gente va y hace cola, hace fila para comprar porque los precios bajan, ¿sí? La gente prefiere tener, olvidémonos de los precios, digamos, de lo nominal, prefiere tener más poder adquisitivo que menos, ¿sí? Entonces, realmente, si hay gente que cree que la deflación es algo malo, es porque está ideologizada, ¿sí? O porque se les presentó la deflación como la causa y no como la consecuencia de ciertos problemas en ciertas etapas, ¿sí? O sea, se habla, a veces se mezcla lo que es la deflación, llamémoslo saludable, con la deflación que es reparadora, ¿sí? Que viene a reparar el daño que hizo la intervención estatal previa, ¿sí? Podemos abrir con eso si quieren. No, en realidad justamente yo iba a hacer un comentario exactamente de ese índole, hablando un poco de
generalmente tenés ese tipo de deflación, digamos, la que critican de alguna manera, esa reparadora y esa de que los economistas hablan tradicionalmente, es una deflación producto de un proceso inflacionario generado por una intervención sobre el sistema monetario por el mismo Estado. Es decir, en grandes procesos inflacionarios, digamos, ¿qué lo vamos a vivir ahora? Digamos, estamos en este momento todos los estados, tanto Estados Unidos como Europa, como todos los países, para de alguna manera paliar, ¿no?, esta crisis económica que se viene, están haciendo lo que ya sabemos que no sirve, que es imprimir, imprimir, imprimir y distorsionar totalmente el sistema monetario local de cada país. Eso va a producir una inflación gigantesca que en algún momento se va a empezar a contraer y vamos a estar sufriendo ese proceso deflacionario. Entonces, ¿qué te van a salir a decir? La deflación es mala, mirá la crisis en la que estamos, pero en realidad en esa crisis estamos por el proceso inflacionario que ellos mismos generaron. Entonces eso es un poco en lo que hay que hacer foco, ¿no? Hay distintos tipos de deflación. Sí, por mi parte, totalmente de acuerdo. De hecho, muchas veces se suele decir que, pues, que la inflación se le ve casi como el criminal que provocó la crisis del 29, y lo que no está tan claro es la consecuencia, sucedió en el tiempo o es una consecuencia natural después de todos los periodos previos de inflación en los que obviamente pues necesitas por lo que se llama una corrección. Y esa corrección normalmente viene de esta forma, un periodo deflacionario de nuevo que vuelve a llevar las cosas a su ser, pero no provocó aquella crisis. Es lo mismo si nos fijamos, por ejemplo, la economía actual pues, de un país como Japón, que podemos decir, bueno, pues llevan en una situación un poco deflacionaria, llevan décadas. Bueno, es que a lo mejor esto viene después de otras tantísimas décadas en el sentido casi contrario. Y además, una economía totalmente intervenida. Es decir, una economía en la que han estado escribiendo dinero como han querido, están jugando a cómo pagar la deuda de la mejor forma posible. Japón es un país que tiene muchísima deuda. Nunca ha habido problemas de que no paguen y en consecuencia, pues el resto de los países siguen prestándoles dinero. Pero ahí lo bueno o lo malo no es la deflación. Digamos que es una consecuencia natural. Es como después de una crisis, como hubo por ejemplo en España y en el resto de los países también, con la subprime y demás, de repente los precios se disparan, ¿no? O el valor del dinero cae, que es lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Por una consecuencia de deflación? No, no, es una consecuencia natural de las malas políticas que se hicieron previamente. Y casi siempre la deflación es el estado natural que viene de alguna forma a reparar gran parte de los daños que se han ocasionado previamente, o intervencionismo. Sí, ahora hay tres palabras que quizás quiero destacar. Una, libertad, que dijo Marcelo, ¿sí? La otra, crisis, que salió, y la otra es la de reparación, ¿no? O sea, yo creo que varias veces, y me lo comentaste vos, Gonzalo, el otro día en una charla más informal, ¿no? Como esto de que la deflación es lo que viene después de tanta inflación, empieza un proceso deflacionario, pero de un periodo relativamente corto. O sea, hoy lo que vemos es que estos procesos deflacionarios no son digo, listo, esto cambia inflación por deflación y ahí queda la deflación, ¿no? O sea, sino como que viene como una cosa corta y después los gobiernos se sienten de vuelta atados y necesitan manipular, que es lo que hace la política monetaria, ¿no? O sea, es una política que define de qué forma emite nuevo dinero y genera un proceso inflacionario porque supone que le da ciertas herramientas para manipular la demanda de consumo y el trabajo y etcétera, ¿está bien? Por lo cual no podemos ser ajenos a esas necesidades que tienen los estados, ¿sí? De generar bienestar social, probablemente a través de lo que consideran que son sus políticas monetarias que lo generen, supongamos, ¿sí? Diciendo, bueno, pongo dinero en la calle para que la gente salga y coma, entonces salga y consuma, entonces hay trabajo, y qué sé yo, mal pensado probablemente, porque creo que genera finalmente el ocaso en el que nos encontramos sistemáticamente, nuevamente y nuevamente. Pero por otro lado me gusta el concepto de libertad, porque cuando hay una libertad de elección, como dice Marcelo, ¿no? A la larga vas a terminar, si realmente sos libre, optando probablemente por una herramienta donde tu valor se preserve, y no que se destruya naturalmente, ¿no? Entonces, creo que también hay una cuestión ahí donde si existe una libertad de poder optar por un activo de reserva de valor, como vos cuando compras una casa, que esperás que se aprecie en el tiempo y no te quedás en pesos, vas, compras la casa, ¿sí? Entonces creo que cuando hay una libertad de un activo que uno puede optar libremente, preservar su valor, ese activo va a competir siempre contra el otro activo que no lo hace. Por lo cual, creo que hay una cosa que me gustaría reflexionar es esto, es periódico, la deflación tiene sentido solo en un periodo para
a paliar los grandes problemas que se generó de la sobreimpresión, tiene sentido a largo plazo y es evitable a largo plazo si hay libertad de elección ante la existencia de un activo líquido, altamente líquido, divisible, transportable, etcétera, donde conceptualmente, y no en el hoy ya, pero digo, donde por definición técnica, por así decir, tiene todos los puntos para ser deflacionaria en el tiempo. Entonces, creo que Moneda, sí. dos cosas me gustaría entender. Buena moneda ya hemos tenido. Es decir, ya sabemos lo que es la buena moneda, una moneda seleccionada por el mercado. Marcelito, te nos colgaste. Así que, ¿Lo perdimos? Sí. ¿No me escuchan? Ahí ahora volví. sí, dale, Ahí lo está. de vuelta. Les digo que una moneda seleccionada por el mercado ya tenemos, o sea, ya conocemos. Miles de años llevó ese proceso, el oro, la plata, y funcionó. Es decir, el problema acá es que el sistema requiere intermediarios, ¿sí? Y siempre el intermediario va a ser blanco de la intervención estatal. Tarde o temprano, ¿sí? Es demasiado tentador para el poder político, para los titulares del poder político, intervenir en su beneficio. Entonces, acá está el gran problema, porque por un lado el sistema bancario es útil, ¿sí? Yo diría, hasta en cierta medida necesario, pero siempre se va a abusar de ese poder, ¿sí?, que tiene, que puede ser legítimo, ¿sí?, pero puede ser también aprovechado con fines políticos. Entonces, a la larga, lo que hemos visto es que siempre pasa, ¿sí? Siempre termina ocurriendo lo mismo, siempre se termina abusando. Cuando vos decís sistema bancario, ¿lo definís más desde el punto de vista central o desde el punto de vista de la banca? O sea, no necesariamente, lo que digo es que el sistema bancario originalmente no era estatal, ¿sí?, pero terminó siendo paraestatal. Pero digo, si vos te fijas, vas a darte cuenta de que esto es un proceso prácticamente inexorable, ¿sí? Una y otra vez pasa exactamente lo mismo. Entonces, mientras tengamos un intermediario, vamos a tener un intermediario forzoso. A la larga vamos a tener, que es con lo que tenemos ahora, ¿sí? El sistema bancario hoy en día prácticamente, digamos, es muy difícil no estar bancarizado, y el que no está bancarizado igual usa dinero estatal, ¿sí? No tenemos otra. Ahora, tenemos una nueva opción, ¿sí? La cripto nos permite, como vos bien decís, Rodolfo, abren nuevas posibilidades. ¿Qué pasa si tenemos un medio de intercambio que está en nuestro poder y no dependemos de estas instituciones tan fácilmente cooptables? Y eso creo que es lo interesante, sí, para discutir, a ver cómo puede lucir ese futuro, porque eso es algo que... Sí, yo tengo esta sensación, por otro lado, que cuando uno habla de que los bancos siempre van a estar, ¿no? Y el Estado siempre va a tener esta necesidad de imponer y de mover, ese siempre va a estar, compite igualmente con la individualidad de uno, de lo que también uno puede libremente optar. Entonces, me pregunto si en algún momento esta individualidad, este libre optar, que mi reserva de valor sea una moneda más estable, no haga disociar de alguna forma la moneda fiduciaria, o sea, la moneda de uso diario, ¿sí?, si no va a quedar más en un concepto de unidad de cuenta o de medio de intercambio, y dejando otra moneda, ¿sí?, como principalmente una reserva de valor de más largo plazo. O sea, no sé si visionan esa posibilidad de dicotomía entre... No es que ninguna deje de ser las tres cosas, lo que pasa es que prioritariamente alguna tenga más peso en un rol que sus otros dos, ¿no? Y viceversa. No sé cómo lo ven eso. Sí, en realidad podemos empezar a pensar, digamos, hablando de la ley de Gresham, digamos, uno gasta primero la moneda mala antes que la moneda buena porque se desprecia, que quizás sigamos usando
la moneda estatal, que se está depreciando, que no sirve como reserva de valor a largo plazo, para sacárnosla de encima simplemente, y nuestros ahorros pasen a ser esa moneda fuerte de alguna manera. Pero también puede llegar a darse, y yo no lo descarto, que se dé, que nunca me acuerdo, algunos quizás se acuerdan, la ley inversa de Grella, de Hirsch, donde se ve que realmente en sociedades donde la moneda fiduciaria o la moneda mala suele ser tan mala, que yo creo que es un escenario hacia donde vamos, la moneda buena es la que termina reemplazando la moneda mala, y lo vemos en la Argentina, por ejemplo, en el mercado inmobiliario. Digamos, vos cuántos departamentos en Argentina ves publicado en pesos argentinos. Ninguno. El negocio, el mercado inmobiliario en Argentina se mueve absolutamente en dólares. Y lo ves también en un montón de países donde su moneda se ve totalmente destruida, donde se empiezan a aparecer precios, en este caso dolarizados, que sigue siendo una moneda no dura, pero sigue siendo una moneda en algún punto mejor a la local o a la que circula localmente. Sí, sí, igualmente cuando hablas de inmueble, de vuelta, hablas de un activo de reserva de valor versus otro activo prioritariamente de reserva de valor, ¿no? O sea, no estamos hablando del consumo diario. Son los alquileres, uno espera que estén de alguna forma definidos en dólares, pero se puede, no se puede, que no sé cuánto, que eso es más un consumo mensual, diría, pero sí es cierto que cuando hablamos de reserva de valor, Argentina y la mayoría de los países es un caso claro donde nadie piensa en la moneda local, o sea, en la moneda inflacionaria, ¿sí? Sino que más bien piensa en monedas con cierta estabilidad, ¿no? O con cierta presunción de apreciación en un futuro. Sí, comparto eso, creo que sí puede darse las tres situaciones, pero me da esta sensación, quizás me lleva hacia otra parte del debate, que es la que quizás me interesa más, que es el impacto. ¿Cuán viable es mantener perdón, chicos, el ruido que me está mandando. ¿Cuán viable es mantener un sistema, ¿sí? donde toda la economía, ¿sí? se basa en una moneda que va perdiendo valor? ¿Cuán viable es que yo haga un préstamo? Que va, ¿sí?, ganando valor. Hoy, sí, ¿cuán viable va ganando valor? Sí, va ganando apreciación. Pero ¿cuán viable es querer desprenderse hoy de algo que piensa que va a valer más mañana, ¿no? O sea, ¿cómo es todo ese modelo económico? ¿Cómo nos imaginamos que existe un modelo económico si todo alrededor de esto, ¿sí?, va en la apreciación de mañana y no en el consumo de hoy? O sea, ¿cuál es un poco ese escenario para ustedes? Yo particularmente creo que nos convertimos en una sociedad altamente eficiente, porque el juego de la decisión de las preferencias temporales entra a jugar mucho más la eficiencia de la inversión y la decisión de la inversión que ahora. Creo que vamos a estar tomando decisiones mucho más inteligentes. Creo que vamos a una sociedad que tome decisiones en realidad más a conciencia. Hoy, y lo vemos, Víctor, quizás vos no lo ves tanto al no estar en Argentina, pero lo vemos ahora en este proceso inflacionario que estamos viviendo, que cuando uno cobra el sueldo, sale corriendo a gastarlo en cualquier cosa. En cualquier cosa. No necesito una televisión nueva, pero hoy me compro una televisión nueva porque el mes que viene no me la voy a poder comprar. Gente que está cambiando el auto porque sabe que en 6 meses el auto va a valer más. Entonces, si uno trata de trasladar eso en menor medida, ¿no? Porque claramente estamos hablando de una moneda a largo plazo deflacionaria, pero no hiperdeflacionaria, ¿no? Va a ser una moneda que se va a apreciar en largo plazo. Bueno, entra todo, entramos en un sistema de consumo más consciente, donde tus preferencias temporales van a poder medirse mejor. Yo me puedo comprar una televisión de 40 pulgadas hoy, o puedo comprarme una televisión de 50 pulgadas en 2 años. ¿Qué quiero hacer? La verdad que yo quiero una televisión de 40 pulgadas ahora, pero hay en otro tipo de decisiones donde eso va a entrar en juego, digamos, la preferencia temporal es algo que va a entrar mucho más en juego y lo vamos a tener mucho más incorporado de manera consciente que hoy no lo tenemos, quizás. Víctor, vos desde España, o sea, a veces uno dice, claro, nosotros los argentinos y los de Sudamérica que hemos sufrido sistemáticamente modelos de inflación, ¿sí?, tenemos una predisposición mayor a
asumir esto como una realidad posible y a entender el impacto potencial que tiene, ¿sí? Igual España, previo al euro, tampoco ha sido ajena a procesos inflacionarios, ¿no? Pero quiero decir, ¿cómo se ve o cómo lo vivís desde un escenario donde hay cierta mayor estabilidad, ¿sí?, monetaria, y donde uno dice, bueno, pero es salirme, como le pasa a Chile, de repente, salirme de esta comunidad que sí tengo y que funciona, ¿sí?, a una cosa quizás mucho más riesgosa probablemente en su impacto y en su libre comercio, digamos. ¿Cómo se vive esto desde un espacio un poco más? Sí, quizá a nivel de población general, quizá nos cuesta bastante más porque no hemos tenido esa historia reciente, sí le hemos tenido la historia, pero no una historia reciente que las generaciones que actualmente están vivas pues puedan recordar y comentar. Entonces, digamos que no lo tenemos tan metido en el ADN situaciones pues como estas que se comentan, ¿no? De, por ejemplo, pues que en Venezuela, obviamente, pues según puedes, si tienes más mínima posibilidad, te compras un coche hoy y lo revendes mañana, porque sabes que vas a ganarle dinero. Mientras que aquí un vehículo, obviamente, lo compras y en cuanto lo compras ha perdido valor al día siguiente. Entonces, esta parte nos cuesta de ver, ¿no? Pero también es porque quizá ha habido muchas campañas en los países no solo occidentales en general, por llamarlo de alguna forma, ha habido mucha campaña un poco de alertar de la malignidad de la deflación, ¿no? Es decir, hay como varios puntos de vista. Por un lado, la deflación es malísima, y en otros casos un poquito más moderados te dicen, no, la deflación pues es como el colesterol, hay colesterol bueno, colesterol malo, el HDL, el LDL, bueno, pues ahí depende cómo sea la deflación, pues puede llegar a ser hasta buena o puede llegar a ser hasta mala. ¿Y cuál es la deflación mala? Pues siempre es la circunstancia que la deflación mala es aquella que está aparejada a deuda. Es decir, cuando hay compromisos que no se pueden pagar, obviamente la deflación es mala. De acuerdo, pero el problema no fue la deflación. El problema es que se está pagando algo que luego no se, o sea, se está comprometiendo algo que luego no se puede pagar. Eso normalmente es porque estamos en un sistema que por naturaleza es un sistema con intereses y demás, que es inflacionario y permite generar mucho más dinero del que actualmente tenemos, está generando dinero hasta el infinito, es decir, estamos generando deuda hasta el infinito, y por tanto permite que la gente se pueda endeudar mucho más allá de lo que sea razonable medianamente pagar. Ahí vienen las malas consecuencias de esa deflación. Por otro lado, también esa deflación, pues que se considera que es mala, claro, resulta que es mala, pero ¿para quién? Para el sistema general. Es decir, si estamos quitando una herramienta que puedan utilizar o manipular o puedan de alguna forma, es un elemento más que haciendo un tweak, haciendo un tuning, un pequeño ajuste, pues puedes tener una inflación, como se dice en la zona euro, de, no, hombre, una inflación de un 2% sería lo ideal. Ahora ya llevamos muchos años en los que no llegamos ni de lejos, obviamente, pero es el objetivo del Banco Central. Un 4, un 5, pues a lo mejor es una barbaridad, es demasiado, pero es mejor un 3, un 4, es mucho mejor que un 1, por ejemplo, de estar por debajo del 2 de objetivo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Claro, el tema es, mientras que tengamos un sistema inflacionario, tenemos una palanca que estamos dando a los bancos centrales, estados, etcétera, de poder tocar la economía en un momento dado y poder actuar sobre ella. Pero en un sistema totalmente distinto, un sistema como por ejemplo ocurre Bitcoin, en el cual las leyes de oferta y demanda no funcionan exactamente igual, es decir, hemos renunciado todos de antemano a tener la palanca en nuestras manos de cómo emitimos el dinero, lo hemos programado para que eso vaya en automático sin contar con el resto del mundo, pues ahí no me da tanto miedo que tener una economía deflacionaria. Es más, no es que no me dé miedo, es que la prefiero. Ahora, en el mundo en el que estamos, normalmente todo depende un poco si queremos tomar nosotros como ciudadanos propiedad y responsabilidad sobre nuestros propios actos o preferimos que sean otros los que las tomen por nosotros. Si habitualmente yo considero, por ejemplo, que no sé autogestionar... ¿Somos un grupo pequeño de gente que prefiere eso, en definitiva? Yo creo que sí. ¿O es que la gente no hizo todavía, no es capaz, no hay inversión en que lo hagan? O sea, el hecho de entender, ¿sí?, el big picture, ¿no? No el del corto plazo. Pero yo siento que en el corto plazo siempre la deflación va a generar un inconveniente. O sea, en el corto plazo es, y sí, ahí se reduce el consumo, en el corto plazo, pero a la larga vas a seguir consumiendo. Más conscientemente, como dice Gonzalo, ¿no? O que cuando consuma, como me pasaba a mí cuando Bitcoin se iba a 17, me iba a pagar un pasaje de avión y después pude llevar a mi familia o pude mejorar hacer un upgrade del hotel, ¿sí? Porque con lo mismo que hubiese invertido
3 meses antes, ¿sí? 3 meses después podía gastar más. O sea, Perdón, Rodo, ¿se me escucha? Sí, se te escucha, Sí. Marcelo. Okay. Te escuché decir, disculpe que me perdí casi todo, pero bueno, Dale, se me cayó metete. internet. Escuché decir que la deflación reduce el consumo, ¿eso dijiste? Dije, por un planteo que muy veníamos corto plazo. con Gonzalo, ¿sí? Pero en el corto plazo, ¿sí? Puede ser que como uno no tiene no dije que reduce el consumo, dije que el consumo se vuelve más consciente. Más consciente, Ajá, bueno, ok. en este sentido, Sí, pero claro. en ese sentido es más consciente. O sea, la inflación, planteado así, a ver, la inflación, ¿sí? Hace que vos tengas que salir a depositar ese activo que se te va a depreciar en un activo que consideres que se deprecia menos. Entonces, eso acelera, ¿sí? El consumo de bienes más durables, o sea, de pasar al auto, pasar al televisor, pasar a cosas que van a preservar el valor. Entonces, esta sensación, este concepto, no sé si mentiroso, pero digamos, esta cosa de alimentar el consumo a través de la demanda, a través de la inflación, ¿sí? Es cierto que en el corto plazo, la deflación te hace, o sea, la deflación te hace Otra pasar vez hacia adelante. estamos en la confusión de causa y consecuencia, fíjate, porque el consumo en realidad es la consecuencia de que previamente hubo ahorro, hubo producción, ¿sí? Y si uno puede consumir más con lo mismo, es que aumentó la productividad también. Disculpen si algo de esto se mencionó también, pero esto me parece importante. Es decir, cuando se dice vamos a fomentar el consumo, en realidad se está confundiendo la causa con la consecuencia. ¿Qué es lo que vas a lograr si vos espoleas artificialmente el consumo? ¿Sí? Aumentar los precios, ¿sí? Si, digamos, ceteris paribus, ¿no? Así que En realidad lo que se elimina es el ahorro. Cuando vos tu sueldo lo convertís en consumo directo, de alguna forma lo que haces es reducir el ahorro o ese ahorro que no sea un activo líquido como puede ser el monetario, ¿no? O sea, vos de alguna forma reconvertiste tu trabajo en televisor, esto y aquello, ¿sí? Pero no en algo productivo, no en un capital, digamos, en un capital que sirve para producir, sino más bien en un capital que es mero consumo, ¿sí? Sí, te diría que es incluso peor, es un poco como indicaba Víctor, ¿no? Que procesos inflacionarios o objetivos de inflación en realidad lo que están haciendo es expandiendo el crédito. En realidad lo que busca es que la gente gaste lo que no tiene, digamos, y ese proceso de expansión de crédito es lo que a largo plazo te lleva a las crisis que vamos viviendo periódicamente cada X cantidad de años, ¿no? A la del 2009, bueno, por supuesto a la del 29, ¿no? Pero esos procesos de expansión de crédito, procesos de la inflación, son los que nos terminan llevando a esas crisis. Bueno, y como decía Víctor, después vienen periodos correctivos deflacionarios, ¿no? Pero y como decía Víctor, ese crédito, esas deudas en moneda que después pasa a ser deflacionaria, sí genera los grandes problemas también, ¿no? O sea, ese alto volumen de crédito generado en una moneda que después se aprecia es difícil de pagar. No, quizá el problema está en la máxima, es decir, si no viéramos el dinero como en el sentido debería ser totalmente neutro. Es decir, yo quiero adquirir un bien, un televisor, porque lo necesito, porque lo quiero, por la razón que sea, pero no pensando en modo inversión. Es decir, no pensando en, lo voy a comprar ahora, porque sé que si vendo esta televisión en 12 meses después, voy a sacarle partido porque voy a tener más dinero que lo que yo pagué originalmente. Si lo estamos viendo en modo inversión, es decir, ya en modo capitalista puro, pues efectivamente, yo preferiría ver el dinero de otra forma. Para mí es una unidad, como es una unidad de energía en calorías o kilojulios, y simplemente en ese modo de unidad de cuenta. ¿Que tiene que conservar esa unidad de cuenta? Una kilocaloría ahora es igual que dentro de 5 años o dentro de tanto tiempo. Para mí sería lo ideal. Eso es conservación del valor, al fin y al cabo. Pero no quisiera que eso estuviera manipulado, que estuviera fácilmente, puede ser modificable. Y claro, a día de hoy, con las políticas intervencionistas, eso es así. Entonces, para mí el dinero, para que tuviera esa buena propiedad, sí, tiene que poder mantener el valor, pero tampoco quisiera que esto creciera exponencialmente. Es decir, que es un lingote, hoy me puedo comprar con un lingote de oro X cosas, no quisiera, lo mismo que no quiero perder el valor a futuro, tampoco quisiera que ese lingote, si esa para mí es la unidad de intercambio, valiera muchísimo más en un futuro.
porque entonces provocamos el efecto que estamos comentando. Automáticamente yo haría todo lo posible por adquirir el máximo número de lingotes hoy en día, porque lo vería como una inversión en sí misma. Lo vería no en la moneda de intercambio, sino simplemente para poder adquirir esa riqueza. Yo creo que hay que distinguir esas dos ramas. Y en una economía deflacionaria no da precisamente lugar a esa situación. Yo tengo una sensación, pero no sé, siempre mantengo el hecho de que creo que se va a disociar. Creo que en la libertad, creo que en el hecho de que los gobiernos van a querer seguir existiendo como tales y emitiendo como tales, yo creo que va a haber una disociación entre los roles de las monedas. Creo que una moneda como Bitcoin, una moneda deflacionaria, con todas las cualidades para ser una buena moneda deflacionaria, ¿no? Y que se pueda mover fácilmente, qué sé yo, va a terminar priorizando su rol de reserva de valor y el resto van a ser unidades de cuentas. Cuando vos trabajes, vas a trabajar por 30.000 unidades de cuenta, ¿sí? Que son 30.000 pesos o 30.000 lo que sea, y este mes mi esfuerzo genera 30.000 unidades de cuenta y el mes que viene también genera 30.000 unidades de cuenta. ¿Bien? Lo que pasa es que después, eso, para convertirlo en reserva de valor, ¿sí? Quizás es cada vez menos, pero no importa, siguen siendo 30.000 unidades, que es lo mismo que cuando yo compro, no sé, una gaseosa, ¿sí? Por 3 unidades y mañana probablemente también las pueda cambiar por 3 unidades, porque costó el mismo esfuerzo generarlo y producirlo y lo que fuere. Entonces, yo siento que tiene que haber una disociación para que exista una deflación válida y funcionar, una disociación un poco mayor entre lo que es reserva de valor y unidad de cuenta y medio de intercambio. Me parece que va a seguir existiendo la moneda fiat como reserva de valor, como medio de intercambio, unidad de cuenta, reserva de valor de muy corto plazo, ¿sí? Mientras que la reserva de valor real, la libre, la que uno opte, ¿sí? Va a ser un patrón más estable como puede ser el patrón de Bitcoin, ¿no? Yo tengo esa presunción sobre un futuro, digamos, pero no sé si el resto está medio de acuerdo con ese concepto. Y en parte es un poco lo que ocurrió a lo largo de la historia con los metales preciosos. Es decir, se buscó desde el Estado la forma de desmonetizarlo, pero siempre estuvo ahí. Es decir, se esconde y aparece, pero siempre vuelve. Y precisamente porque eso hace falta. Se puede intentar ignorar por un tiempo, pero siempre la necesidad vuelve a emerger. Entonces, lo que vos estás planteando es que puede haber un sustituto digital de lo que tradicionalmente conocemos como oro, plata o metales preciosos que se usan con ese fin. Yo creo que sí, que la buena moneda le ha puesto y le pondrá un límite al abuso, pero también va a haber competencia por ese rol de buena De buena moneda. moneda. Es decir, hasta ahora digamos, la física nos ponía límites con respecto a esa competencia. ¿Sí? Durante miles de años se fueron seleccionando y por buenas razones quedó el oro, la plata, pongámosle. Ahí no hay mucho más margen para mejorar, es decir, nuevos elementos probablemente no se descubran con esas cualidades. Pero no quiere decir que va a dejar de haber competencia, es bueno que haya competencia, por ver cuál de estas monedas digitales va a ocupar ese lugar. A mí me parece que sí van a coexistir distintos sistemas. No vamos a pasar, o sea, el temor que tiene acá Víctor de que, no sé, que el precio se dispare y que eso genere trastornos económicos. A mí me parece, no sé si, digamos, si ese es el planteo, porque me perdí una parte larga de la charla. A mí me parece que sí, vamos a seguir viendo saltos en los precios y oleadas de gente por ahí huyendo del dinero fiat cuando se empiece a temer el colapso. Pero la banca, de alguna manera, va a seguir existiendo y la intervención estatal, mientras haya estado, va a ser inevitable. ¿Sí? Es decir, alguna forma va a adoptar. Y va a seguir siendo necesario conectar, ¿sí?, al ahorrista con el emprendedor.
sea, eso es Bueno, algo que... Sí, yo creo que eso eso es un escenario que veo válido, o sea, que veo más válido. Creo que de alguna forma el escenario deflacionario lo que hace es conectar más al ahorrista con el emprendedor. Es a que este rol activo que generan los bancos, ¿sí? De ser el conectarlo mejor, yo prestamista, diría. los conecta mejor y hace que se trabaje en grupo, o sea, que entre 5 seamos los inversores quizás de un proyecto, ¿sí? Gracias a que ahora el ahorro es mío, el ahorro lo tengo yo y lo hice yo, ¿sí? Y lo tengo a disposición. Y de alguna forma, si percibo que algo puede llegar a tener un rendimiento mejor que simplemente la preservación, o sea, tenemos los recursos ahora para juntarnos digamos, Sí, pero eso hacer también es una especialidad, digamos, descubrir, evaluar distintos proyectos, y digamos, hay todo un aspecto financiero también, de la arquitectura financiera, todo eso, uno por tener ahorros no necesariamente está especializado en esas cuestiones. Entonces, me parece que, digamos, mucha gente piensa que el banco es una criatura del Estado. Y no lo es, ¿sí? Del mismo modo que la moneda no es una criatura del Estado. Son instituciones, por así decir, del mercado, que fueron secuestradas por el Estado. Y las necesitamos. Es decir, vamos a notar una y otra vez que vuelven a emerger. Por ahí, obviamente, con las nuevas posibilidades van a adoptar otras formas. Pero eso es lo que me parece que es importante reconocer, que en el futuro, sí, digamos, cabe predecir que los estados no van a desaparecer en un futuro cercano. Entonces, vamos a tener ese mismo desafío, ¿sí? Ese mismo desafío, que probablemente se va a manifestar de maneras, no idénticas, sí, pero similares. Vamos a tener intermediarios que van a ofrecer ventajas a los que pongan su dinero a disposición de ellos. Vamos a tener reserva fraccionaria, ¿sí? Que de por sí, digamos, no es algo malo o inmoral, pero es peligroso, ¿sí? Y vamos a tener digamos, un Estado también con esta necesidad periódicamente de expandir artificialmente el crédito. ¿Cuáles van a ser las armas con las que nosotros vamos a contar para enfrentar estos desafíos? Bueno, yo pienso que las cripto van a ser fundamentales, como bien vos decías, Rodolfo, como refugio, pero no solamente como, digamos, como refugio de valor, sino como refugio de el control de los total del abusos. Estado. ¿Sí? Ujú. Del comercio, digamos, un comercio al margen de los canales oficiales. Mm. Sí, claramente. Y Rodo, volviendo un poco a la pregunta tuya, vos veías como coexistiendo el mundo cripto como reserva de valor y las monedas fiat en el largo plazo. Y Que no veías descarto que puedan ser cripto también las Fiat. claro, sí, sí. O sea, Y descartando de alguna manera que quizás Bitcoin y otras criptomonedas puedan estar copando todo. el mundo completo, yo no lo veo algo en realidad tan lejano. No lo veo probablemente algo que pueda llegar a pasar en el corto plazo, pero sí veo que paulatinamente, digamos, la vida de las monedas fiat es un experimento que tiene menos de 100 años. Digamos, y si revisamos de alguna manera la historia de la humanidad ha tenido monedas fuertes durante 2000 años, ¿no? Ujú. Entonces, realmente no descarto que pueda haber una crisis muy grande que lleve a replantearse si la moneda fiat no es un experimento fallido. Y si Sí, quizás no pero es un fue... experimento fallido Está bien, pero persistente, porque en hay que realidad cruzarlo con otras cosas. También hay que cruzarlo eso con los periodos anteriores y actuales respecto a cuánta gente ahora sigue en la pobreza o no. Digo, hay muchas variables también para analizar, no solamente digo, la sociedad ha evolucionado, la cantidad de pobreza se ha reducido sustancialmente también estos últimos 100 años, y muchos dirán, bueno, esto es por la moneda fiat, esto es porque los hemos logrado incluirlos en el trabajo y que hubiera producción y que hubiera consumo. Pero y entonces lo que pasa es que vos te pones a pensar, quizás hay esa fantasía de que la moneda fiat es algo muy antiguo,
pero Sí, Argentina, claramente no. Argentina rompió el patrón oro en 1931. En el 31. Tipo, estaban nuestros abuelos acá, viviendo la gran bonanza económica argentina cuando se rompió. Está bien, Entonces, pero a ver, en la Roma antigua se rompió el patrón oro, que se puede decir que en aquel entonces que la moneda era prácticamente de oro puro en los tiempos de la República, y también se rompió el patrón oro cuando en la época de la decadencia del imperio era una fracción despreciable o nula de metal precioso en la moneda. Eso también es dinero fiat. Es decir, no es algo nuevo, sí, digamos, periódico, por eso hablaba de un ciclo, ¿sí? que vuelve a repetirse. Ahora hay condiciones nuevas, entonces hay que ver cómo se adaptan a esto. Sí, a ver, me gustaría también mostrar que hoy los que están en el mundo cripto, los que son bitcoiners, los que a veces inclusive tienen sus sueldos en bitcoin o etcétera, digo, ya vivimos una realidad bastante deflacionaria, ¿no? Hoy los mineros invierten más y ganan menos, si fuera el caso, ¿no? O sea, hoy siguen invirtiendo y sin embargo saben que el retorno, ¿sí? Saben que el retorno... Perdón. Sí, adelante. Tengo que parar ahí. Los mineros no ganan menos hoy. Siempre los mineros en el corto plazo, ¿sí? Ganaron poco, nada o según, perdón. Digamos, el minero que minó, no sé, en 2010, ¿sí? Y guardó sus monedas, a ese minero le fue muy bien. Pero el minero que en su momento las vendió instantáneamente, hizo una diferencia Cambio el por el planteo, precio de la no voy desde ese electricidad. lado, voy desde el lado de antes, ¿sí? Por 10 minutos de trabajo, por así decir, ¿sí? Generaban 2 unidades de reserva de valor, ¿sí? 2 unidades de Bitcoin. Hoy, por 10 minutos de trabajo, generan 1 unidad de reserva de valor. Y sin embargo, siguen invirtiendo, a pesar de que el resultado son menos unidades de reserva de valor. Pero el valor ¿Sí? cambió, digamos, el precio cambió. El precio en unidades sigue siendo 1. ¿Sí? Lo que pasa es que el valor en las otras unidades de cuenta, en la unidad de cuenta dólar, en la unidad de cuenta de más de medio de pago y de intercambio, ¿sí? La unidad de Pero cuenta no de manzanas que podés comprarte, si querés. Bueno, de manzana, eso cambió, pero básicamente la gente trabaja y está dispuesta a ganar menos unidades de reserva de valor, porque se apreció el valor de esas unidades. Entonces, no es que si vos me pones un modelo inflacionario, yo hoy ganaba un Bitcoin, mañana quiero ganar un Bitcoin. No, tiene que cambiar la mentalidad. Porque no es ese que es el tema, mañana el quiero mundo ganar un entero. Bitcoin también. Es como un pez en el agua, ¿sí? El contexto inflacionario es algo absolutamente naturalizado para la inmensa mayoría de la gente. Entonces, eso como decís es importante, cambiar la mentalidad. Voy a ganar menos nominalmente, pero me voy a poder comprar más cosas. Voy a aceptar esto. Hay mucha gente que no lo acepta, no lo entiende, no sabe por qué, pero prefiere ver cómo, digamos, su salario aumenta nominalmente, aunque pueda comprar menos cosas. Este es el trabajo fino que han hecho, porque hay que convencer a la gente de algo así. Hay que lograrlo. Yo me quito el sombrero. Lo vamos a ver probablemente entonces, Rodolfo, quizás contratos de alquiler con cláusula de ajuste deflacionaria, diciendo donde los primeros 6 meses vas a pagar 1, los segundos 6 meses vas a pagar 0,75, los terceros 6 meses, ¿no? Y empezaremos a ver esas cosas. O al revés, o en una cláusula estable de monedas de referencia, que son de monedas de unidades de cuenta, 30.000 unidades de cuenta, pero que en unidad de reserva de valor es cada vez menos. Pero, o 30.000 y 32.000 y 35.000 y 37.000 con una rentabilidad, digamos, en unidades de cuenta, pero que claramente la reserva de valor probablemente sea menos. Pero en pero Argentina no es reserva total. En Argentina, recuerdo, en el 2001 llegó a haber había una tendencia de que los alquileres de los locales, de los cafés, se pactaban en kilos de café. Entonces, el precio de referencia del alquiler de un local gastronómico era X cantidad de kilos de café, el equivalente a X cantidad de kilos de café. Quizás iremos a un mundo de ese tipo. Bueno, en realidad, sí. si se sigue expandiendo el uso de cripto, yo pienso que en definitiva, eso que vos decís, lo del café, es el mercado buscando una alternativa, un bien lo suficientemente líquido como para que sea referencia, ¿sí? Estás buscando una referencia. Bueno, el mercado sigue trabajando en esa búsqueda,
permanentemente. Creo que cuanto peor funciona la moneda fiat, sobre todo, y yo pienso que el día en que el dólar deje de ser refugio, ahí es donde va a empezar lo interesante. Interesante en todo sentido, ¿no? Porque va a ser bastante perturbador también, seguramente. Pero en fin, pero por eso yo a veces pienso que quizás no es tan en el largo plazo que vamos a ver una revolución de este tipo, digamos. En algún momento, fueron 3 trillions, 4 trillions que se emitieron en los últimos meses, en algún momento eso tiene que impactar, digamos, cuando esto se vuelve a reactivar y empieza a circular ese dinero. Esto va a impactar de alguna manera en el dólar como reserva de valor. Entonces no lo veo como algo tan lejano el tambaleo del mundo fiat. Sí, con sus consecuencias. Víctor, sí. Sí, unos argumentos que había comentado antes Marcelo que yo creo que también hay que resaltar, es que decía, hombre, de alguna forma nos han convencido, estamos en un entorno en el que esto de inflacionario lo vemos casi como algo normal. A nivel de la población general es nuestro entorno natural, ¿no? Claro, de hecho es que hay que ser un artista para convencer a tanta gente de que es que las cosas van subiendo de precio. En vez de pensar, no, es que las cosas siempre han valido lo mismo. Lo que pasa es que lo que tú tienes para pagarlas, cada vez vale menos. Y en consecuencia tienes que poner más. Pero la gente no piensa que el dinero que él tiene es el que se está depreciando. No. Piensa que las barras de pan hoy valen X y mañana valen más, porque el bien se aprecia. Perdóname, esa barra de pan ha valido siempre lo mismo, ha valido una barra de pan. Y si el ratio ha sido intercambiado de una barra de pan por un tomate, eso a lo mejor hace 100 años, claro, aquí ha habido tecnología, ha habido muchos cambios, obviamente. Pero digamos que en cosas muy simples, posiblemente el ratio de intercambio de una barra de pan y un huevo o un tomate sea muy similar a lo que era hace 100 años, lo que es ahora. Si nos abstraemos de las capacidades productivas que tenemos hoy en día, las que teníamos entonces, etcétera. Pero efectivamente, a nivel de lo que valen, seguramente lo que valían antes en nuestra unidad de medida que utilizamos, lo que valían antes y lo que valen ahora no tiene nada que ver. Digamos que un huevo, el valor de una docena de huevos, se ha disparado en los últimos 100 años. No, en la práctica no es así. Lo que pasa es que tú estás perdiendo dinero. Y es una forma de robo encubierto. Es decir, de alguna forma, esta inflación lo que te está haciendo es cómo se reparte ese dinero que se va generando entre las capas de la población desde los que lo generan hasta los que lo reciben en último término. Es un robo en diferido, digamos, pero que no nos damos cuenta, no percibimos como tal, pero es una forma de pagar el sistema. Y cuando en muchas ocasiones nos hablan sobre los problemas de cuidado, a veces vamos a entrar en una economía deflacionaria, entramos en una espiral de deflación, que esto es mortal. La espiral deflacionista es lo peor de lo peor, ¿no? Claro, pero esa espiral que nos cuentan, normalmente, pues, en modo de definición, ¿qué es esa deflación, no? ¿Qué es? ¿Que tenemos un exceso de oferta de bienes y servicios? Es decir, que por primera vez tenemos mucho más producido de lo que realmente somos capaces de adquirir o de comprar. ¿Dónde está el problema? Fantástico. Estamos en una economía en la que tenemos suficientes bienes, no hay escasez. Genial. Claro, el problema es que tal y como te suele encontrar esta espiral deflacionista, que si tenemos un exceso de oferta de bienes y servicios, automáticamente esto va a terminar derivando en que va a haber una deflación, es decir, van a bajar los precios, es obvio, hay mucho más de lo que se está ofreciendo, mucho más de lo que la gente está dispuesta a adquirir, por tanto hay que bajar los precios, no puede haber un estocaje grande de mercancías y demás. Pero y por ende eso generará en el corto plazo un problema de trabajo y gente que pierde. Claro, o sea, yo creo que no hay forma de llegar a una situación como la que planteamos sin una crisis mediante. Y el problema principal es que ningún gobierno jamás va a querer ser responsable de esa crisis. Entonces, en vez de asumir lo que tiene que suceder para llegar a una situación de construcción de valor real, ¿no? de ahorro, de lo que fuere, digo, en vez de asumir lo que hay que asumir, los problemas, la crisis fuerte que tiene que suceder para poder llegar a una situación de deflación más justa y más de producir valor en el mundo, lo que se hace es se eterniza, ¿sí? Esta manipulación monetaria para preservar todo este problema que generaría, ¿sí? El de repente freno de corto plazo,
Que no ¿sí? es un problema, es una solución, ¿sí? ¿Qué es una solución? O sea, pero complicada. nadie quiere ser responsable, ningún gobierno quiere ser responsable de eso. Y tanto es así, que acá entra otro tema que a mí me llama un poco realmente la atención. Veo mucha gente que está a favor de la distribución universal, el ingreso universal, ¿sí? Y el ingreso universal, para mí, es simplemente eternizar el modelo actual. Es, en vez de hacer un ingreso, una distribución universal, en base a la apreciación de lo que vos tenés, ¿sí? En base a la apreciación, o sea, se genera más valor, las unidades que hay, que son escasas y reducidas, se aprecian porque tienen que representar ese valor generado. Peor aún, en base a lo que aporta. Esa es una distribución natural Sí. y automática y sistemática, universal Sí, de pero valor. primero tenés que aportar valor, ¿sí? Para adquirir ese bien que Exactamente. eventualmente Entonces, se aprecia. eso hace que vos te esfuerces de generar valor, ¿sí? En la sociedad para adquirir esa unidad que después se aprecia. Entonces, versus un modelo donde no necesitas hacer nada, ¿sí? Donde podemos darle a la maquinita, podemos, dado que le dimos a la maquinita, generar consumo y generar trabajo. O sea, pero es todo alimentado con una falsedad. Falsa prosperidad. En vez de con un real esfuerzo individual, producción de valor real y no de valor que no necesitaba el otro, pero que se lo hago necesitar porque en realidad es peor no tener ese valor que quedarse con el valor de la moneda que estoy imprimiendo para que vos... Entonces, creo que que el gran problema es que nadie jamás en un Estado se haría cargo del impacto más que con una crisis que parece de afuera. Quizás la pandemia es una oportunidad, ¿no? O sea, vino de afuera, no fui yo el que hizo esto, la crisis existe no por mí, sino por la pandemia, pero, y la gente no está trabajando, y mirá, y sí, perdió trabajo, pero no por mí, sino por la pandemia y lo que sea. Sí, no, y ¿no? después, llegado el momento, van a hablar de que el problema es el mercado, el problema es el neoliberalismo. Ya sabemos, digamos, el tema no es qué es lo que van a decir, ya sabemos, hasta Pero te es diría una las excusa palabras para que van a intervenir. usar. Sí, digamos, la interpretación, ya sabemos lo que van a decir, ya sabemos. Eso creo que no cabe en duda. La pregunta es si vamos a tener esta vez otras opciones, y esas opciones van a estar lo suficientemente disponibles como para contrarrestar esto, ¿sí? Porque ellos, a ver, es demasiado, a ver, Se pone mal, Marce. esto también es un producto de la evolución, ¿sí? ¿Por qué el Estado terminó secuestrando el sistema monetario? Pues lo más fácil, ¿sí? Es mucho más fácil eh, extraer valor de esa manera que de otras formas más obvias, ¿sí? Donde la violencia es más obvia. Entonces, lo mismo con la expansión crediticia. Es algo que siempre de una u otra manera se termina fomentando, de manera obviamente artificial. Así que acá me parece que vamos yo no puedo esperar, o sea, Gonzalo dice que va a ser pronto, ojalá sea pronto, porque sé que digamos, cuanto más tiempo pase, más dura va a ser la caída. Pero van a surgir, yo creo que nuevas instituciones que la tecnología hace posibles hoy y antes no eran posibles. Es decir, el hecho de, por ejemplo, poder prescindir de ciertos intermediarios lo cambia todo, ¿sí? O sea, el panorama va a ser realmente distinto si es que las criptos terminan siendo masivamente adoptadas, porque necesitamos competir. Competir no es solamente en calidad, sino en adopción. Necesitamos que Sí, claro. haya, eh, digamos, que necesitamos preservar el efecto de red, porque ellos lo tienen, Lo tienen. ¿sí? A la Y son muy fuerza y a la conscientes no de la fuerza. importancia del efecto de red. Creo que nosotros tenemos que tener también esa conciencia. Expulsar de alguna manera usuarios es el peor pecado que se puede cometer en Criptolandia. Y ellos, fíjate que está bien, ellos tienen el monopolio del uso de la fuerza y en eso se basan, pero no es todo lo que tienen, ¿sí? O sea, si mañana dejan de amenazarnos a todos, la gente va a seguir usando ese dinero por inercia y porque los demás lo están usando, Por ¿sí? liquidez. Porque hay, Claro. sí. Sí, Quiero aprovechar, porque dale. seguro vas a cambiar de tema, pero se dijeron, entre Marcelo y Víctor, dijeron dos joyitas que creo que hay que unirlas
y dar un mensaje claro, ¿no? Víctor habló de que en realidad la inflación es un robo, que es cómo se financia el sistema. Marcelo decía que, bueno, la razón por la que los gobiernos avanzaron sobre el sistema monetario era porque era lo más fácil, era la manera más fácil de financiarse, de manipular, y creo que es algo que hay que dejarlo bien claro, porque nos están vendiendo que la inflación es buena, y en realidad lo que hay que dejar claro es que los estados, los gobiernos se financian solo de dos maneras, con impuesto, con inflación. Y la inflación es un impuesto más que ellos, al haber tomado el control de la manipulación de la moneda, es un impuesto que nos pueden cobrar a todos nosotros sin legislarlo. Lo que rompe todos los principios republicanos que formaron las naciones modernas, ¿no? El famoso no hay impuestos sin representación, ¿no? No taxation without representation, ¿no? No nos pueden meter impuestos si no es votado a través del Congreso. La inflación es la manera que nos roban impuestos sin tener que abiertamente discutirlo, legislarlo y aprobarlo. Y encima han convencido a la población general de que es algo bueno, un poco de inflación buena. Yo creo que hay que dejarlo claro, ¿no? Entonces, bueno, si nos están vendiendo esto, que un poco de inflación es buena, y la inflación en realidad es un robo, ¿no? Son impuestos que nos roban sin legislarlos, bueno, quizás entonces hay que pensar si todo eso que hablaba mal de los procesos deflacionarios no será tan así. Y creo que, nada, que hay que salir a ganar la cancha, como decía Marcelo recién, ¿no? Sí, de hecho, yo me pregunto, tengo más o menos claro que obviamente la inflación es mala, por lo que estamos comentando, para mí es bastante evidente, ¿no? Pero la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer es si la deflación es buena. Es decir, ¿y hasta qué punto, no? Es decir, por un lado, hemos visto que en muchas ocasiones, después de un ciclo inflacionista, termina en crisis y al final hay un periodo un poco de reparación, de reconstrucción que termina siendo deflacionario y que muchas veces viene como consecuencia de las barbaridades que hicimos en las fases previas. Por tanto, no es negativo, es justo todo lo contrario. Pero también nos intentan vender como un exceso de inflación, pues vale, venga, va, reconocemos que puede ser malo, digamos que es como robar a manos llenas y quizás esto no sea sostenible, pero también nos intenta convencer de lo contrario de la deflación en exceso es muy mala, por lo que estaba comentando antes, ¿no? Haciendo el ciclo completo, exceso de oferta de bienes y servicios, baja los precios, las empresas tienen que reducir su beneficio porque tienen que poderlo vender, se reduce la producción, si reducimos la producción va a haber más desempleo y habiendo más desempleo de nuevo se reduce el consumo. Por lo tanto, volvemos a la rueda de volver a haber un exceso de oferta de servicios de lo que la gente es capaz de comprar. Entonces, en ese extremo de deflación, ¿Eso es lo en que ese sostenés modo, vos o estás... no Sí. sostengo en absoluto. Ah, Digo ok. que es lo que nos intentan vender, es decir, te dice Sí. la inflación funciona de esta forma y la deflación es malísima porque funciona de esta otra, ¿no? Entonces te lo meten en la espiral deflacionista y te cuentan el peor caso posible que se te puede dar. Y entonces te viene a dar la solución a ambos casos. Es decir, cuando estamos en la situación deflacionaria en la que hay un exceso de oferta-demanda, se ha reducido el consumo y demás, bueno, pues lo que hay que hacer es reactivar la economía. Es decir, de alguna forma hay que inyectar dinero. Lo que te viene a decir la solución es, de nuevo, vienen papá Estado a gastarse dinero por ti para poner el dinero en circulación. Por tanto, de nuevo hay una solución a ese aspecto, ¿no? Y para mí el problema es que tanto en un modelo deflacionista al extremo como en el otro extremo que nos intentan vender de deflacionista, el problema sigue siendo el mismo. Es que constantemente estamos pensando en que alguien viene a arreglarnos la papeleta y alguien tiene que sacarnos de este atolladero. Pero si estamos en un modelo en el cual, por ejemplo, el caso de Bitcoin, que es deflacionario, pero para mí lo importante no es que sea deflacionario, no, sino que viene en automático, es decir, no lo puedes alterar, no puedes intervenir sobre él, la cosa cambia radicalmente. No es un tema de si es mejor inflación o deflación o el modelo que queramos. Para mí la clave es un modelo que no se puede intervenir. Para mí es donde está la clave realmente. Sí. Ahora, déjenme reflexionar un poco sobre el futuro, ¿no? Y voy a contarles un escenario de futuro y ustedes me dirán que si es un escenario viable y si es un escenario donde tiene cierto sentido la deflación más, o sea, tiene mucho más sentido la deflación que la inflación. Un escenario donde cada vez las máquinas reemplazan más al hombre, ¿sí? Donde cada vez la eficiencia pasa más por la automatización, ¿no? Digamos, que el humano. Donde los procesos, si son transparentes, son copy-paste, ¿no? Y lo único que no tiene un proceso de copy-paste versus otro, de open source, ¿no? es el humano que te atiende, es la atención humana. Pero un proceso donde cada vez hay menos oportunidad
de producir, digamos, valor en estas cosas que las máquinas reemplazan, ¿es necesario seguir trabajando 8 horas? ¿Es necesario que la distribución, que tener que trabajar cada vez más para ganar lo mismo que antes? ¿No es viable un escenario al revés, donde todo lleva a que cada vez hay menos posibilidad, ¿sí?, de horas humanas dedicadas al trabajo? ¿No es viable un escenario donde lo que vos hayas hecho, eso se aprecia más que se deprecia, porque cada vez tenés menos posibilidad de hacer? Digo, no sé si se entiende este escenario, pero yo veo un escenario eso es un escenario, Rodo, es un escenario que ya se vivió. En la agricultura familiar de subsistencia se trabajaba de sol a sol y con suerte alimentabas a tu familia. Estás describiendo el capitalismo. No, pero Sí, digo, el yo capitalismo creo que es vamos deflacionario, si se le permite actuar. hacia un nuevo salto en eso, un nuevo salto en productividad, en lo que vos quieras, pero en cada vez menos horas tuyas. ¿Sabes? Como vos decís, no es de sol a sol, no es trabajar la tierra y labrar la tierra de sol a sol. Y ahora, pregunto, ¿no es mejor eso? ¿No es mejor? ¿No es viable? O sea, otra cosa que nos vendieron es que hay que trabajar 8 horas. Digo, ¿por qué? Si trabajo 4 horas, el resto son 12 horas de invertir en otro tipo de cosas, ¿no? En turismo, de invertir en arte, de invertir en esparcimiento, en cosas que a vos, de invertir en estar con tu familia, de invertir en estar con tus hijos, ¿sí? Y sin embargo seguimos creyendo que no, que el escenario es produzcamos, y no de que con lo que produje, ¿sí?, esto es igual se me va a apreciar, no es que tengo que hacer el esfuerzo constante para Sí. que no perder valor. Entonces, El me problema con parece ese planteo, perdón, es que sí. no todos estamos en la misma fase, ¿sí? Mucha gente da por hecho que, bueno, ya logramos cierto grado de prosperidad y de comodidades, por lo tanto, ahora, no sé, en Bangladesh, ¿sí?, todo el mundo tiene que estar en las mismas condiciones, si no, esto es injusto, ¿sí? De alguna manera hay que lograr que asciendan, ¿sí?, a un nivel similar. Y eso no se logra así, digamos, son procesos que a veces llevan siglos, ¿sí?, dependiendo de dónde se parte. Entonces, sí, bueno, eso puede ser cierto, eso que vos decís ya es cierto en muchos lugares, pero en otros lugares vos lo planteás y lo que vas a provocar son hambrunas. Entonces creo que hay que tener cuidado con estos planteos. Digamos, hay que reconocer que estos cambios no se dan de un día para el otro. Hay una adaptación y hay una fase, digamos, durante la cual la economía se va haciendo más productiva, pero hace falta, digamos, nosotros estamos acostumbrados a ver las manifestaciones de la riqueza, ¿sí? Pero a ver, la revolución industrial, que es la explosión más grande de riqueza que se ha dado en la historia, fue también la explosión más grande de capitalización que se ha dado en la historia, ¿sí? O sea, fue precedida por eh, el ahorro, ¿sí?, la inversión. O sea, hubo ciertas condiciones, ¿sí?, de cierta estabilidad, por cuestiones que no viene al caso discutir, pero digamos que hay un marco institucional que lo hizo posible. Bueno, eso no es cierto ahora en un montón de lugares del mundo. Entonces, pensar que podemos dar ese salto, me parece que De forma es... universal, no. No, me parece que nos estamos perdiendo un montón de factores que influyen en que esto sea posible. Y son condiciones de posibilidad. No sé qué piensan ustedes. ¿Gol? No, me dejó pensando Marcelo. No, claramente es algo que se va a dar paulatinamente, creo que sí, que es algo que no se puede de ninguna manera imponer y hay que entender que no todos estamos caminando como países o como regiones o como sociedades caminando en el mismo ritmo, ¿no? Pero yo creo que hay digamos, si bien no todos llegaremos a ese lugar en el mismo momento, creo que hay un camino que se está recorriendo un poco hacia donde lo que describe Rodo, ¿no? Creo que sí hay un proceso de tecnificación, hay un proceso de volvernos cada vez más eficientes, hay un proceso donde miles de trabajos que hoy existen no van a existir más y van a existir miles de trabajos que hoy no existen, y probablemente en el mundo a donde nos dirigimos en el mediano plazo
empecemos a valorar otro tipo de cosas, como el arte. Digamos, muchas veces probablemente si nos volvemos mucho más tecnificados, si los robots empiezan a labrar la tierra y a construir los edificios, probablemente sea requerido mucho más entretenimiento y tendremos muchos más cantantes, muchas más obras de teatro, muchas más películas y disfrutaremos mucho más de la vida. Que de hecho es lo que el capitalismo ha venido haciendo en los últimos 200 y pico de años, ¿no? Nos ha permitido disfrutar mucho más de la vida, poder estar más con nuestra familia, tener mejor calidad de vida, y creo que es un proceso que tenemos que acompañar para que eso continúe. Yo creo que en esencia es eso, en esencia es lograr disfrutar lo más posible la vida y hacer el esfuerzo necesario para poder lograrlo a tu nivel de satisfacción de cuánto digamos, de qué esperás de esa vida. No querés trabajar infinito, porque te da satisfacción. El trabajo da satisfacción, ¿sí? No, uno no trabaja por la plata. O sea, trabaja por la plata, ¿sí? Pero también te hace persona, te da integridad, o sea, te hace sentir útil. O sea, ser útil para otros, ¿sí? Te da valor. Eso es en definitiva, ¿no? También el trabajo. No es que uno quisiera no trabajar, pero tampoco uno quiere que su vida sea por el trabajo, ¿no? O sea, al fin y al cabo es poder disfrutarla, es poner su justa medida a cada cosa. Y yo creo que un sistema deflacionario también acompaña eso, acompaña el sí tenés que hacer el esfuerzo para capitalizar el futuro, pero acompaña una situación donde cada vez hay menor capacidad de generar, al menos en lo industrial, en la producción, digamos, humana, directa, y de alguna forma es como una solución a esto que cada vez hay menos horas de trabajo que uno puede dedicar. ¿Sí? Sí, pero no entres en el juego de, perdón, no entres en el juego de valorar el intercambio por hora, digamos. Es casi el juego, digamos, digamos, no tiene que ver el esfuerzo, la cantidad, digamos, el valor que vos generás no tiene que ver con el esfuerzo, con la cantidad de horas que vos le pones al trabajo, sino en cuánto es, digamos, valorado por las otras personas, digamos. El valor solo surge del otro lado. Con lo que tampoco quiere decir que si vos vas a trabajar menos horas necesitas una moneda deflacionaria para poder subsistir de la misma manera. Digamos, tampoco caigamos en eso, por más que yo creo que la deflación digamos, no es dañina, tampoco creo que la deflación sea necesaria para poder vivir en un mundo donde trabajemos menos horas. Creo que en realidad nos vamos a convertir en cada vez más altamente productivos y eso nos va a permitir trabajar menos horas. Pero nuestra hora se va a seguir valorando, se va a empezar a valorar más por ese aumento de productividad que tuvimos como sociedad. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que es, si consideramos la moneda como algo neutro, que es como a mí me gustaría que lo consideráramos, pues efectivamente es lo que estábamos comentando. Para mí ese punto es muy importante de no confundamos el tiempo que pasamos trabajando, 8 horas o 12, como podemos pasar antiguamente para sobrevivir y dar de comer a la familia, frente a lo que realmente vale. No te están pagando por las horas, están pagando por el valor que ellos entienden, las personas con las cuales trabajas, o si tú trabajas como freelance directamente, el valor que tú aportes al resto de la sociedad y en base a eso se te está pagando. Como el libro que me leí recientemente de Tim Ferriss de la semana de 4 horas. Da igual, si tú trabajas 40, trabajas 4, no lo sé. Lo importante es qué es lo que sacas adelante con ese tiempo que tú dedicas. Hay gente que necesita dedicarle mucho más tiempo, otros menos. Y de hecho el sistema en el que estamos, el sistema capitalista, está muy bien, promueve que tú ganes dinero, pero no se nos olvide, promueve que ganes dinero porque lo querremos que lo consumas. Eres un consumidor, tendrás que gastarlo, tendrás que consumir en productos, bienes, servicios, etc. Y seguramente muchos productos que en el pasado consideraremos bastante accesorios y que hoy en día, por la situación en la que estamos y el tipo de economía que vivimos y sociedad en general, pues consideramos casi imprescindibles. Pero el que la moneda sea deflacionaria o sea inflacionaria, no veo una relación muy grande o que pueda impactar para bien o para mal en cuanto a que trabajemos más horas o menos horas, ni nada. Simplemente es con que directamente no se nos robe, es decir, nos paguen una moneda en la que no nos estén quitando valor porque se va depreciando de por sí, que es la inflación que hemos comentado. A partir de ahí, no creo que sea más interesante que sea fraccionario o no. No le veo diferencia realmente. Bueno, muy bien.
Muchachos, ¿alguno quiere hacer una reflexión final? Marce, mucha gente opinó, pero no hicieron preguntas concretas, ¿no? Dentro del chat. Algunos dijeron, bueno, de todas maneras, reserva de valor, yo creo que la mayoría de los usuarios de esa forma, o sea, como que la mayoría considera así al Bitcoin como una reserva de valor, ¿sí? Les preocupa, no la gastarían nunca si fuera solo reserva de valor y qué sé yo, pero no hubo pregunta concreta sobre el debate, así que los invito a hacer una reflexión final. Quizás, Marce, empezar vos con qué es lo que... Me gusta cuando vos comentás sobre lo que nos engañaron, ¿no? O sea, ¿cuáles son los grandes cambios que consideran que tiene que haber en la mente de la gente, ¿sí? Para que una deflación sea considerada válida? O sea, ¿qué es lo que, chicos, tiene que cambiar esto? Esto es lo que tiene que cambiar en su cabeza para... La idea de que la moneda es un producto necesariamente estatal, ¿sí? Ver a la moneda como un producto de la selección natural que se da en el mercado, ¿sí? Es decir, sentirse uno parte de ese proceso. Uno, cuando elige, yo quiero que me paguen en esta moneda, y esto es algo que la gente puede, digamos, reconocer en el momento en que, por ejemplo, en Argentina, dicen, no, pagame en dólares, ¿sí? Esto está pasando cada vez más, ya pasó y va a volver a pasar, pagame en dólares, porque es mejor moneda, ¿sí? No es la ideal, pero es mejor moneda que la moneda local. Uno está participando en ese proceso. Sí, perdón, Rodo, ¿me ibas a decir? Sí, no, sin embargo eso, que ustedes decían, bueno, la gente pide no pesos, pide dólares. Sin embargo, no está tan dispuesta a entender que también debería poder aceptar menos dólares si el dólar se aprecia demasiado también. Entonces, digo, yo hoy, si soy bitcoiner y me pagan en bitcoins, acepto que me pagues cada vez menos bitcoins. ¿Sí? No importa, porque en ecuación, digo, no importa. Sí, ganamos un bitcoin ayer, hoy gano 0,8 y estoy igual de contento. ¿Sí? Cuando vos lo haces con dólares, ya no pasa tanto, ¿no? El que dice, pagame con dólares $500, todos los meses esperan que sean $500. Y está bien, pero Sí, ¿por qué bueno, no pero podés? eso es parte, digamos, de un proceso. Por eso digo, hay un descubrimiento y a la larga, sí, en este momento en las cripto estamos todavía en una etapa de alta volatilidad. Esto no se va a terminar tampoco de un día para el otro, pero a la larga, si la adopción termina siendo masiva, lo que vamos a ver es que la volatilidad va a tender a disminuir y nos va a permitir también hacer ese tipo de transacciones pensando en un plazo más largo, ¿sí? Tomándolo como una unidad de cuenta más estable. Pero bueno, lleva tiempo, y digamos, nosotros no tenemos de nuestro lado el monopolio de la fuerza. Eso por un lado es una desventaja, llamémoslo así, pero creo que en el largo plazo es una ventaja, ¿sí? Porque eso obliga a competir, obliga a aportar valor, a diferencia del Estado, digamos, que puede apelar a la agresión para lograr que la gente use el medio de intercambio que le conviene a los titulares del poder político. ¿No? La innovación nunca va a venir por ese lado. No, sumando a, me parece clave lo que decía Marcelo, la moneda estatal es una más, existen monedas privadas y eso hay que, digamos, la moneda no es un invento estatal, es un invento de los privados, creo que eso es clave. Y lo segundo que es clave machacar a quien quiero ir es la inflación es un robo, la inflación es un impuesto, y la inflación es el peor de los robos porque quien la sufre generalmente no somos nosotros que tenemos recursos para protegernos de inflación, que sabes dónde comprar dólares, que sabes dónde comprar bitcoins, que podés de alguna manera refugiarte, sino quien sufre más el robo de la inflación es quien tiene menos recursos, el asalariado, el que vive el día, el jornalero, el que consiguió ahorrar unos pequeños pesos para comprarse su primera máquina de coser y poner un microemprendimiento, ese es el que más sufre la inflación. Entonces creo que hay que ser claro cuando te hablan de no, la inflación es un problema, sí. Es el robo peor que pueden hacer los gobiernos porque lo sufre siempre de manera más fuerte la gente de menos recursos. Muy bien. Yo quisiera comentar también que antes decíamos que casi era experimental el periodo que hemos vivido con monedas fiat, ¿no?
yo creo que no es tan experimental, de hecho lo comentaba también Marcelo, decir, a ver, esto ha pasado incluso en la antigua Grecia, la antigua Roma, pasa en muchos momentos, ¿no? A nivel de población general, si preguntamos fuera de la gente de este debate, digamos, en general lo que nos van a decir es que es más bien al revés. Lo que es un periodo experimental es lo que hemos vivido en periodos deflacionarios y que quizás sea insuficiente como experiencia como para poder decir que eso es bueno, ¿vale? Yo creo que con lo que hemos vivido, para mí me da bastante seguridad de que es un periodo muy positivo y que el periodo los periodos deflacionarios que hemos tenido son bastante buenos. Pero sí es cierto que, digamos, que las experiencias no han sido todo lo grandes que nos hubieran gustado. Y no han sido nunca, en ninguno de esos casos, ha sido porque el modelo haya fracasado. Ha habido una intervención después, ha habido un Estado que ha tomado posesión y ha acabado con esa situación que había previa. Es decir, a diferencia de todas las inflaciones que han acabado mal y desastrosamente, los pocos ejemplos en la historia que encontramos de periodos deflacionarios que efectivamente son relativamente cortos, digo relativamente, no han durado 2000 años, pues en general han funcionado muy bien y no han acabado por las malas, ¿no? Entonces ahora tenemos una gran oportunidad, en este caso, gracias al mundo cripto, de, para aquellos que todavía lo siguen considerando un experimento, pues un experimento de muchos miles de millones de dólares que está en juego, que vamos a ir viendo todos qué tal funciona. Yo creo que es la forma más evidente de poder demostrar a la gente que esto efectivamente funciona. Sí. Yo creo que es viable encontrar en la vida de hoy, de varios, este modelo deflacionario funcionando, ¿sí? O sea, este modelo activamente funcionando para varios, ¿sí? Basado en cripto, ¿no? Digo. Y que a diferencia de los modelos anteriores, esta es una herramienta nueva, es otra herramienta. No es la monedita de oro que podés adulterar y seguir pensando que es la misma monedita de oro, pero que cada vez tiene menos oro adentro, como decía Marcelo. Es otra herramienta monetaria nueva, no las mismas de los patrones viejos, ¿sí? que abre a un escenario de menor manipulación sobre el patrón en sí, como se podía hacer antes. Y no hablo del precio en sí, sino del activo en sí. Y me gusta, quizás me quedo un poco con una frase de Marce que me gusta, que es hemos sido engañados de alguna forma, ¿no? O sea, estamos siendo engañados con que algo se aprecia, en realidad no es que tú, o sea, no te das cuenta que en realidad es que tu moneda se aprecia, no es que no te das cuenta, sí te das cuenta, pero lo damos por válido y por natural, ¿sí? Y en realidad es lo antinatural, estamos engañados. La inflación es vivir engañados en un escenario antinatural, no en un escenario natural. En un escenario donde sí es más esfuerzo para tener lo mismo que antes, y no es lo natural, ¿sí? Un escenario de desconexión con la realidad, ¿sí? La realidad, en la realidad, lo que hace el Estado en definitiva es, al decirte, a ver, endeudate, no importa, o al banco, al decirle, prestá sin mirar a quién, o a vos, endeudate, sí, no importa, ya veremos, yo después al final me encargo. Todo esto es una manera de desconectarnos de la escasez real, ¿sí? Digamos, siempre hay que pensar a dónde vamos a asignar los recursos. Personalmente, grupalmente, institucionalmente, esta es una realidad que todos tenemos que enfrentar, ¿sí? Aún en ese futuro maravilloso del que estaban hablando, de todo automatizado, igual, ¿sí? Va a haber que tomar decisiones, ¿sí? Igual va a haber que priorizar una cosa sobre la otra. ¿Sí? La escasez nunca se va a eliminar por completo. Entonces, este es el gran peligro, ¿sí? Vivir en una fantasía de prosperidad artificial es algo que nos cambia psicológicamente, ¿sí? Por eso es tan difícil revertir esto, nos adaptamos a esto y después nos resulta, es como una adicción, ¿sí? Después nos resulta muy difícil soltar esa droga, ¿sí? Porque en definitiva lo que nos están ofreciendo, nos están tentando con una droga. Mira, esto en el corto plazo te vas a sentir fácil bien. Y rápida. Fácil y rápida, sí, dopamina barata, pero bueno, eso se paga muy caro. Sí, y uno siente que no tiene oportunidades si no tiene eso también, ¿no? O sea, uno es como, necesitas, de alguna forma el crédito te ayuda a
a intentar... Sí, se castiga el ahorro además, entonces también te van llevando para ese lado. A que ese es el lado, exactamente. En vez de valorar el ahorro y el construir y el preservar para mañana y poder invertir mañana, es gastás hoy y mañana me vas a necesitar a mí para que yo te empuje, te ayude a empujar, y no el ahorro tuyo o el ahorro de tus pares, que tampoco están en la misma situación, no te pueden empujar, no te pueden apalancar ellos. Uno quisiera que la gente sacara las conclusiones lógicas de esto, ¿no? Una vez que esto se desarrolla, y bueno, me estafaron. Pero bueno, tenemos que estar preparados porque ese no va a ser el discurso dominante, ¿sí? El discurso dominante va a ser, no, te estafaron aquellos, ¿sí? Yo no tengo nada que ver. Y en todo caso, el periodo anterior. El gobierno anterior. Y en todo caso, bueno, muchachos, muchísimas gracias por este rato compartido conmigo sobre este debate. Es un tema que a mí me encanta, y sobre todo porque siento que cuando defiendo activamente Bitcoin, la gente dice, ay, sí, pero es por la plata, nunca, cero por plata. Creo que es por el cambio de cabeza, creo que es por ayudar a otros a entender, ¿sí?, que las cosas no son necesariamente como estábamos acostumbrados. O sea, como que ayudarnos a hacer el clic, ¿sí? Y este tipo de debate para mí es el tipo de cosa que debería ayudar a hacer el clic, a entender que no es si vale 9 o vale 12, o si hoy pasa algo, y si hoy es un hecho o no es un hecho. Hay que mirar distinto, hay que mirar un escenario diferente, un futuro posible diferente, y pensar que no es una utopía, que es una realidad probable, y construir esa realidad probable, ser parte de esa acción. Cuando uno está convencido de algo, ¿sí?, tiene la responsabilidad de alguna forma de ayudar a que eso suceda. Entonces, yo, nada, les agradezco que hayan participado, y vamos cerrando esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodo. Muchas gracias. Chao, Rodo, muchas gracias. Chao. Gracias, Chevy, también por ayudar desde atrás. Hasta luego.